Bienvenidos a Memorias de mi Pueblo, un programa radial dedicado a la identificación, preservación y difusión de la memoria histórica del municipio de El Playón, Santander. Cada semana, escuchamos a un sabedor o sabedora de nuestro pueblo, quien nos comparte su experiencia, conocimiento y vivencias en los hechos que han marcado a nuestro territorio, manteniendo viva la historia que nos une. Esta valiosa iniciativa es liderada por ASECOM, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la emisora El Playón Estéreo, Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía de El Playón. Porque la historia vive en quienes se atreven a contarla. Bienvenidos. Ay, mi playón, ay, mi playón. Cordial saludo a todos nuestros oyentes del 88.2. Gracias por preferirnos, su emisora de confianza. Bienvenidos nuevamente a este proyecto que se llama Memorias de mi Pueblo. Es un proyecto que busca la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio del Playón a través de programas radiales y conversatorios. Esta importante iniciativa es liderado por ASECOM con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y en articulación con la emisora El Playón Estéreo, la Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía del Playón. Damos nuestra cordial bienvenida a Santiago Otia, quien es nuestro moderador. Gracias, Vale, a la emisora por generar estos espacios y a ustedes por permitirnos construir esta memoria histórica tan importante para nuestra comunidad. El día de hoy tenemos a nuestro sabedor invitado, que es el señor Nilson Ortega. Bienvenido. Muchas gracias, muy amables por la invitación a esta emisora tan importante del municipio. Bueno, Santiago, sabemos que la inundación fue en 1979, un día lunes, en el mes de noviembre. Qué importante es saber de este tema y que no se pierda estas charlas, estos diálogos, ¿cómo es que usted dice? Entre palabras. Sí, súper importante estos temas y este programa lo que busca justamente para los oyentes que quizás se conectan por primera vez y que están ahí a esta hora conectados, es una serie de programas sobre memoria histórica, ¿sí? Poco se ha ahondado, poco se ha hablado, poco se ha construido en el municipio del Playón su relato colectivo de memoria histórica y este es el espacio para poder hacerlo. Ya se ha venido trabajando en los últimos años sobre este tema a través de un documental, a través de otras iniciativas, pero quisimos volcar esta construcción también a través de la radio porque sabemos que hay personas incluso de la zona rural que pues a quienes queremos llegarle y sobre todo también y es la razón por la que se transmite a través de redes sociales, queremos llegarle a las nuevas generaciones. Son justamente Vale y Don Nilson las nuevas generaciones que no están creciendo con estos relatos, con estas historias, como lo decía Vale al inicio. Necesitamos amar nuestro municipio, pero para amarlo hay que conocerlo. Nadie ama a quien no conoce. Entonces, parte de la historia de nuestro municipio del Playón, uno de los acontecimientos importantes que Vale mencionaba es esta inundación y abondamos con esto porque fue un hecho trascendental, histórico y de gran relevancia para nuestro municipio del Playón y es justamente la razón por la que nos acompaña hoy Don Santiago, tenemos dos hechos históricos significativos, que uno de ellos también fue el conflicto armado, entonces bueno, genial que este tipo de programas, que la gente se interese por ellos y aprender un poco más sobre la historia del municipio del Playón y apropiarnos y no dejar perder estas historias tan bonitas. Así es, abordamos también el conflicto y es importante aclararlo, no para hacer una apología al conflicto, sino justamente para resaltar la resiliencia que tuvo su comunidad. Vemos el conflicto desde una perspectiva de paz, desde una cultura que nos permite entender de que debemos transitar hacia una sociedad que promueva la paz en cada uno de sus entornos. Entonces vemos el conflicto y decimos, vivimos eso, no tenemos que volver allí. Entonces por eso ahondamos también el conflicto armado como hecho fundamental dentro de la memoria histórica de nuestro municipio del Playón. Bueno, damos paso entonces a nuestro sabedor Nilson Ortega, darle la bienvenida nuevamente, gracias por estar aquí y contarnos un poco de estos hechos que usted vivió, estas hechos históricos que bueno, quedaron ahí marcados para el municipio. Sí, es importante decirle a los oyentes que si bien es cierto estamos abordando el mismo tema, todos no lo vivieron de la misma manera, por eso Don Nilson hoy nos va a compartir su perspectiva
quizás desde niño, ¿sí? El caso de don Nilson es particular porque fue un niño viviendo una inundación. Entonces, queremos abordar, don Nilson, esta temática, que no se pierdan estas narrativas, y queremos abordar con su merced cuál fue su experiencia, qué estaba haciendo usted el día histórico de la avalancha del municipio del Playón. ¿Qué recuerda? Bueno, Santiago, vale. Es muy importante este programa que ustedes están desarrollando, el municipio y la memoria histórica. Vamos a ver qué tanta memoria histórica me queda a mí también, ¿no? Ya son 53 años que tengo. Y cuando el tiempo de la inundación del Playón tenía 7 años de vida, estaba empezando apenas, como dicen, a correr. Muy importante también resaltar que nuestro río Playonero pues, nos ha dado muy fuertes alegrías también, que usted sabe, Santiago, que no solo tristeza nos ha traído el río Playonero, sino que también nosotros nos criamos en este río, también navegando en él. Después de la inundación, después de muchos años, este río para nosotros se volvió muy importante, también nuestro desarrollo, nuestra creatividad también estuvo en el río Playonero, como era bajando en neumático, como era nadando en los pozos que tenían esos tiempos. De verdad que es muy bueno resaltar también eso, Santi, porque la memoria histórica de nuestro municipio con el río Playonero pues nos lleva al año 1979, el 25 de noviembre, que fue la tragedia que ocurrió, que en la cual ustedes están trabajando para que no se pierda esta memoria histórica. Sí, importante lo que decía don Nilson, nunca lo había visto de esta manera, y es que siempre, incluso hay una canción sobre el río Playonero que dice río traicionero. Sí, río traicionero. Ya no te quiero, río traicionero, porque te has llevado lo que más quiero. Entonces siempre se le ha dado muy duro al río. Sí, claro. Pero eso que decía don Nilson es que no podemos olvidar que el río también nos ha dado muchas alegrías. Gran parte de la historia del Playón y de sus recuerdos está los sancochos a la orilla del río Playonero, las bajadas de neumático en nuestra juventud. Entonces es también reconocer de que el río pues no tiene la culpa. El río hace parte de la naturaleza de nuestro municipio, y que nuestra comunidad tampoco tiene la culpa de vivir al lado de un río, porque justamente las comunidades buscan es abastecerse del agua, y un pueblo sin agua pues no es pueblo. Entonces digamos, es como también ir construyendo la memoria también desde la alegría. Claro, sí, muy importante tener en cuenta eso, porque de pronto lo que usted dice, Santiago, pues nos lo estaríamos concentrando como a la parte negativa de lo que nos sucedió con el río Playonero. Y el río Playonero a nivel nacional, departamental, es una fuente turística y es una fuente donde muchas personas se inspiran, inclusive para venir a paseo, venir a conocer el municipio del Playón y las veredas alrededor, todo lo que tenemos. Entonces es muy importante, Santiago, lo que están haciendo. ¿Cómo un niño vive la inundación? Es decir, ¿qué hace un niño? ¿Entiende un niño de 7 años lo que estaba pasando en ese momento? ¿Qué recuerdos le quedan? Y además que podría uno decir que a los 7 años uno no recuerda nada, pero fue un hecho de tal magnitud y de tanto impacto psicológico para ese niño de 7 años que todavía hoy lo recuerda. Sí, claro, Santiago. Alguien decía que esos recuerdos se van hasta el día de la muerte, hasta el día que el Señor lo llama a uno, ¿no? Porque es un impacto tremendo, es algo que le queda a uno grabado. Las escenas catastróficas, escenas de verdaderamente muy fuertes que quedan en la mente de uno. Y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, pues lo vamos superando. Siempre, cada día que uno vive, es la gracia de Dios la que lo tiene uno con vida. Pero son impactos fuertes, porque, por ejemplo, desde el punto de vista mío, yo siempre le digo cuando son estos programas, cada persona, como resaltaba Santiago, tiene un punto de vista, depende del lugar donde se hubiera encontrado en ese momento, en el casco urbano. Entonces era la visión, era también el momento de captar las imágenes que estaban ocurriendo en ese momento. A mí, a mí personalmente, pues las imágenes que tengo, nosotros vivíamos en la calle 13 con carrera séptima, donde se desarrollaba una familia. Yo me crié con la familia Peinado, de pronto algunos se acuerdan de ellos. Yo me crié mucho con ellos, con la familia Peinado, con Lalo, con Javier, con doña Tulia, que murió hace unos años. Yo me crié ahí con ellos, en ese entorno. Éramos varios muchachos de esa época, con Marta. Y teníamos otros amigos que corrían también, los Camargo, la familia Camargo, que es los de Gustavo, don Gustavo, que en paz descanse, que son los nonos aquí de Freddy Camargo. Entonces tenemos buenos recuerdos de ellos. Pero sí, de un momento a otro puede cambiar una tranquilidad, una estabilidad de un pueblo, se puede transformar de estar viviendo momentos como tan tranquilos, viviendo momentos tan como de niñez, a pasar a ver unos momentos
que ya son de cosas muy fuertes, de traumas, ya son traumas que le van a causar a la persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, pues gracias a Dios, mi papá, mi mamá, yo soy hijo de Gilberto Ortega, María Santos Lizarazo, que mucha gente la distinguió aquí en el Playón, sobrevivientes de esa inundación. En el caso mío, pues nosotros salimos a las 4:30 de la mañana, ya aclarando el día, prácticamente ya aclarando el día. Mi papá nos sacó al hombro por esa calle 13, por donde hoy se encuentra el famoso Bola 8, por ese caño, ¿no? Sí, por ese sí. caño de Bola 8, eso no es lo que se ve, ese cañito se convierte en un río. Eso no es como lo vemos que es un cañito insignificante, ¿no? Cuando el Playón tiene muchísima agua, muchas vertientes de agua. Nosotros siempre lo resaltamos, lo recalcamos. Tiene muchas vertientes de agua. Y en los momentos de invierno, pues donde se van a ver de verdad qué tanta cantidad se mueve. Volviendo al entorno, pues nosotros salimos por ahí, por ese lado, Santiago. Nosotros nos pudimos salir salimos por ese lado y nos ubicamos más o menos donde está hoy en día la iglesia adventista. Ahí eran unas casas de familia que habían, hasta ahí llegaba el pueblo. El pueblo ahí para abajo no existía tampoco. Eso era totalmente potreros, piedra, de todo eso, garrapatas, todo eso que había ahí para abajo, ¿no? En todo caso, había unas fincas, pero nosotros llegamos hasta ahí. Ese fue el punto de encuentro de nosotros en la comunidad. Y de ahí pues podíamos sentir ya, cuando uno de niño ya se da cuenta de que algo raro está pasando, es porque la mamá o el papá empiezan a llorar y a buscar y a preguntar y todo eso. Es donde empieza uno a sentir que algo raro está pasando. Pero en sí la niñez uno va llevando como un momento tan como inocente, como ingenuo de eso, ¿no? Hasta que no se aclara el día, que es cuando ya uno empieza a mirar el río en sus cauces, cómo el río Playonero se transforma en tres brazos. Yo siempre digo 3 ríos, pero son 3 brazos los que se forman en ese momento. Se conforma el río Playonero por donde pasa, normal, su cauce normal, la central y a donde está el barrio ubicado Los Patos. Esas fueron las partes donde nosotros pudimos observar cómo hacían la tragedia, cómo hacían daños, cómo se cargaba la gente, cómo destruía viviendas. Era algo tremendo, no es tan chévere el momento, es más bien algo doloroso. Y ver que no se puede hacer nada, uno miraba que los adultos no podían hacer nada por salvar los que estaban allá gritando que auxilio, que socorro, y ya las personas corren a subirse en el techo de las casas de 2 pisos de ese tiempo, que eran casas siempre altas, y ya la gente se ubicaba en los techos, si de pronto tenían ahí la salvación de ellos, de no ahogarse. Pero no, la tragedia era muy tremenda, la cauce del río muy fuerte. De ahí los bajaba como cualquier cosita de ahí, como papelito, ahí los bajaba las personas y usted podía ver como en una película de acción que hoy en día se podía ver cuando la gente va por el aire, que va gritando, porque esa gente se desaparecía, caía y el río automáticamente los absorbía, esa gente no los volvía a ver más. Entonces son momentos muy traumáticos, dolorosos, que alcanzan a tener en la mente. Y Santiago, me gusta un tema también que toca el tema de la violencia que tuvo el Playón. Yo creo que usted se refiere como a los años casi 2000, ¿no? Que hubo la violencia aquí en el Playón también, porque el Playón tuvo otras violencias antiguamente políticas, pero la del 2000 que fue por los grupos al margen de la ley. Yo soy sobreviviente, no de esa, sino de otra más fuerte, porque yo me había desplazado hacia el Catatumbo. En el Catatumbo fue más fuerte que acá. Me había desplazado al Catatumbo para sobrevivir, trabajar, y allá se vivieron más fuerte, la violencia fue más tremenda allá, más pesada que acá inclusive. Claro. Entonces son momentos que tenemos ahí, pero gracias a Dios estamos vivos todavía, nos ha dado vida, y estamos para decirle a la gente que la vida continúa y que hay que seguir adelante. Eso es lo importante, Santiago, y hay muchos recuerdos más de lo que es la inundación del río Playonero. Hay amigos todavía sobrevivientes con los que breve nos encontramos, compartimos así. Y pues son personas que les envío un saludo desde acá, que estamos vivos gracias a Dios y que por algo Dios nos dejó vivir más, que es un regalo que el Señor nos da. Vivir cada día que nos levantamos, nos despertamos, respiramos. Yo le digo al Señor, gracias Dios, porque de verdad que la vida es un milagro y es muy bonito. Vivir en paz, en armonía, es muy bonito. Así es. ¿Cómo fueron esas horas después, esos minutos después, esos segundos después
de que ya ocurre todo lo que usted nos ha mencionado, el asimilar, digamos, a realidad como niños, a su casa se la llevó, cómo fue volver nuevamente a esa cuadra y no encontrar ese lugar donde jugaban con tranquilidad? No, ya eso ya desaparece porque en el centro donde hoy está ubicado toda la parte de acá de lo que nos llamamos nosotros el centro, pero aquí por la parte de atrás, donde están los supermercados, donde está la plaza de... Como la calle del comercio que Como llaman. la calle del comercio. Inclusive todo eso había desaparecido, todo eso, lo que es la parte del centro, todo había desaparecido. Eso ahí lo que usted encontraba era casas destruidas. Yo siempre le digo a los niños, a los hijos míos cuando nos ponemos a hablar, porque a ellos les gusta que les cuente. Mi papá, ¿y usted qué miraba y qué veía? Y no, pues, mira, nosotros, eso es cuando nosotros ya volvimos en sí, nuevamente como que ya mi mamá ya dijo, no, esto ya lo que pasó, ya no, el río no vuelve a bajar más, ya eso ya, porque el río se secó otra vez. Nosotros tuvimos una bendición que mi mamá tuvo en esa inundación. Yo le digo una bendición, porque mi mamá encontró en ese tiempo una tula o un maletín con unas monedas, con monedas de alguien que se ahogó, tuvo que decir que alguien se ahogó y las dejó, y ella la encontró. Y recuerdo que con eso duramos alimentándonos más o menos un mes. Entonces siempre valía la plata, cuando puras monedas, eran bastantes. Entonces ella me decía, mijo, vaya a la Constancia, que era la tienda que ha sobrevivido más o menos, la Constancia. Vaya y mire a ver qué puede comprar, qué puede traer de allá. Pero todo era la acá. Constancia es donde es Puente Viejo. Es Puente Viejo, okay. Sí. Puente Viejo es algo que Santi, el Playón, no lo ha tenido como en cuenta. Pero el Puente Viejo debería ser como un patrimonio de nuestro municipio. Debería ser como algo, porque al fin y al cabo pues le echan la culpa a Puente Viejo, que Puente Viejo fue el que tuvo la culpa de la inundación, pero no, eso no es así. Puente Viejo debería ser como algo cultural del municipio, porque la gente que llega, que ve estos programas, se dirigen hacia allá, hacia ese lugar. Claro. Sí, llegan hacia Puente Viejo. Bueno, ¿y aquí qué fue lo que pasó? ¿Y qué no es? Señor Nilsson, ahí qué pena. Me dio curiosidad el tema de que dijera que la gente culpa a Puente Viejo. Sí, le echan porque pues hemos escuchado varias historias, como el que el indio sigue a la India, y el señor, nuestro primer sabedor, también nos dio su versión. Entonces me da curiosidad, ¿por qué culpaban a Puente Viejo? Puente Viejo le echan la culpa porque es que hay en Puente Viejo que un árbol, después de la inundación, que un árbol grande atravesado encima. Entonces algunos dicen es que en el puente se hizo una represa, pero en el puente no hubo represa, en el puente pasó todo, gracias a Dios ahí no se represó nada. Ahí fue un árbol grandísimo, un árbol demasiado enorme, sí quedó atravesado encima. Entonces la gente dice, no, es que el puente tuvo la culpa, el puente hizo la represa. No, esa represa venía de muchísimo lejos, venía andando. El puente no, sinceramente por ahí pasó, pero ahí no hubo ninguna clase de retención. Inclusive ahí vive al lado doña Cecilia, que tiene sobreviviente de esa inundación hace muchos años, y sería una fuente muy importante que la entrevistaran, porque ella vivió desde ahí cerca, pegada al río, vivió también esos momentos. Yo cuento lo que vi de la parte acá del centro, ¿sí? Pero hay otros, como les decía, hay otros que tienen una visión diferente. Don Nilsson, ¿y escuela en ese momento? La Luis Carlos Galán. No había sino la Luis Carlos Galán nomás. Pero usted estudiaba cuando eso. Claro, yo sé. ¿Y se suspende en ese momento? En ese momento se suspenden clases, todo, porque es que hay comunicado todo el municipio. Queda todo lleno de lodo, de barro, de palos, de mucha madera, mucha cuestión, ¿no? Pues hubo leña para la gente cocinar más o menos como 7 años en ese tiempo. Entonces mucha madera, mucha leña que bajó de la parte alta. Sí, la única escuela que había, que yo recuerde, la Luis Carlos Galán. ¿Y esa dónde estaba ubicada? Ahí en Pueblo Nuevo, siempre he estado en Pueblo Nuevo. Siempre estaba en Pueblo Nuevo. Sí. Yo estudié ahí, hice mi primaria en la Luis Carlos Galán. Yo hice mi primaria en la Luis Carlos Galán. Y ahí siempre estuvo esa escuela, con buenos profesores y de todo. Muy, muy buenos. Esos tiempos que nosotros estudiábamos era el tiempo del garrote, era del leño, ¿no? Pues eran buenos. ¿Cómo fue volver nuevamente a la realidad, volver a la normalidad, perdón, después de tanta tragedia, tanto dolor, como empezar a asimilar de que, como decía su mamá, ya lo que pasó, pasó, y volver como a vivir nuevamente normal, entre comillas? Sí, ya se vuelve nuevamente como a la gente que sobrevive, porque nosotros mirábamos la cantidad de muertos, cómo llevaban a las personas, las trasladaban de un lado al otro. Donde nosotros estábamos, ahí llegaban con la gente muerta, otros heridos, así. Pero vuelve y le digo, Santiago, se vive,
El ser humano es una cosa tremenda porque él sobrevive a todas esas emergencias, todas las catástrofes. Nosotros ya empezamos nuevamente a hacer vida porque aparece el instituto, el IDEMA, creo que el IDEMA, en ese tiempo era creo que el IDEMA, llegan alguien con ayudas, creo que el bienestar familiar, pero en ese tiempo no se llamaba bienestar familiar, tenía otros nombres. Empiezan a llegar al municipio con los organismos de socorro, empiezan a como darle un trato a la comunidad para que traten de salir del momento que haya pasado, a regalarnos ropa, porque nosotros quedamos sin ropa. Nosotros quedábamos desnudos, con la inundación prácticamente quedábamos desnudos. O sea, la gente quedaba con lo que tenía encima. Nosotros en ese momento no teníamos más que... La ropa que tenían puesta y con lo que salieron y ya. Sí, claro. La mayor parte de gente quedó sin ropa. En el caso mío, yo quedé solo... Bueno, menos mal que tenía 7 años, quedé en solo interiores. Porque, sí, solo interiores. Se dice mucho de niños, digamos, en ese momento usted corrió con la suerte de que sus papás quedaron con vida o estuvieron con su familia, pero esos niños que quedaban huérfanos, se decía que se los llevaban. Sí, yo creo que porque vino un helicóptero, yo recuerdo un helicóptero que llegó como al segundo día, que llegó un helicóptero y la mamá de uno, en vez de decir, no, toca esconderlos porque de pronto se los llevan, ¿sí? Claro. Que se los van a llevar. Ellos temían porque se los llevaran a los niños y no los volvieran a entregar, pero no, era el Estado que estaba trabajando, apoyando. Pero en la ignorancia de ellos creían que les iban a ir a quitar los niños. Y demasiados niños que perdieron la vida, inclusive compañeritos de uno de jugar. Eran varios niños que desaparecieron totalmente, no los volvimos a ver más. Yo andaba mucho con los niños de Miguel Bigotes, que llamaban en ese tiempo, que eran los que sacaban los toldos en el municipio. El día sábado para el día domingo se las venta. En ese tiempo eran tolditos. No es como ahora que supermercado, no, eran toldos. Y nosotros salíamos con ellos a ayudarles a empujar las zorras, que llamaban en ese tiempo, a armar toldos. Y ellos vivían en eso, ese era el trabajo de ellos. Entonces uno se le escapaba a los taitas por allá y como podía, entonces uno llegaba y se pegaba a ellos también. Pero ellos desaparecieron todos en la inundación, eran 7 y todos desaparecieron. Toda esa familia desapareció. Jóvenes, niños. Uno creería, Vale, que eso es de película, ¿no? Es decir, uno escucha esas historias para nosotros que de algún modo hemos vivido una infancia normal, a diferencia de lo que nos cuenta Don Nelson, se desarrolla esa capacidad de supervivencia, claro, de resiliencia, de salir adelante, de superar las adversidades, porque imagínese usted vivir esa situación a los 7 años. Sí, Santiago, pues yo digo, si para un adulto es complicado el tema de volver a iniciar de nuevo, porque prácticamente era volver a iniciar de nuevo, saber que de pronto habían personas que usted no iba a volver a ver, que es un evento que queda, o sea, que uno lo marca muchísimo. No me imagino un niño de 7 años tener esa capacidad de entender lo que estaba pasando, porque pues como lo decía el señor Nilsson, es como una película de terror que a uno no le gustaría vivir. O sea, son historias que uno dice fuerte, y más un niño que pues un niño por lo general pues siempre está como en la idea de que un niño juegue, una infancia normal, y pues el vivir eso, yo siento que es algo que marca, o sea, que marca al 100. Y pues como él lo contaba, el ver a los papás preocupados, ya eso ya automáticamente, esa incertidumbre de qué va a pasar, si mis papás están preocupados es porque algo está sucediendo, escuchar los gritos. También tengo entendido que era de madrugada, entonces estaba como oscuro, no se podía ver bien. Y después como el volver a la realidad, no encontrar la casa de uno. O sea, siento que fue muy fuerte. Es algo que es de admirar, Don Nelson, pero también hemos resaltado algo también en ese programa, y es que también se resalta la valentía de los sobrevivientes de no irse del playón. Sí. Es decir, en el caso suyo, un niño, su familia pierden todo, se desaparecen los amigos, toda una escena súper dramática, pero aún así tener la capacidad y ese amor por el pueblo, por su tierra, de querer seguir estando en este municipio, seguir viviendo aquí y no tomar la fácil idea, quizás quisieron muchos, de irse, en esto ya se acabó, ya no hay nada que hacer, busquemos otro rumbo. Sí, el playonero en sí tiene esa fortaleza, porque mire que no se ha tocado el tema de cómo se levantó el municipio nuevamente. Y los que sobrevivimos, los padres de nosotros que sobrevivieron, lo que dice Santi, no se fueron, sino que ellos soportaron el tiempo, lo soportaron ahí con todas sus penumbras, sus pesares, pérdidas de materiales familiares,
y empezaron fue a mirar cómo levantaban nuevamente el municipio, o sea, en ese tiempo, cómo se volvían a ubicar. Si no salieron en carrera para otras partes, ¿no? Que vámonos de aquí, esto ya no fue más, no. Ahí es cuando ya comienza el playón que es nuevo, lo que es el barrio Roberto Ortega, el refugio, toda esa parte que se conforma, porque es que no lo había. Eso nace a raíz de la inundación del año 79, que nuestros padres fueron los fundadores los invasores primeramente, de lo que es el barrio Roberto y el barrio Refugio, que se le invadieron la finca de don Luis Pradilla y aquí a la Nueva Granada, donde es el colegio, para formar nuevamente el pueblo, donde se levanta el pueblo nuevamente. Esas familias llegan y se surgen ahí, se levantan, como dicen, del polvo, levantan nuevamente. Y se hacían las casitas, pero no en ladrillo, ¿no? Nada, eso era paroy, palos y como se podía ir. Y un material que era el paroy que usted no alcanzaron a conocer el paroy de pronto, era un material como un cartón y eso venía impermeabilizado. Y en el día lo forraban y se hacía el techito y ahí se metían a vivir ahí en eso. Y ahí lo metían a uno también. Pero eran comunidades grandes, eran bastante grandes, no eran pequeñas, eran comunidades grandes. Y para vivir todos, para hacer una vida familiar. La luz, el agua, todo. Todo eso era sin servicios, no había servicios. Ahora es muy fácil decirlo. No, es decir, muy fácil. Claro, digamos, yo escucho a Nelson decir, no, empezamos nuevamente a construir el playón. Es fácil decirlo porque para nosotros es fácil salir a las calles y ver el playón ya construido, claro. Ya sus calles demarcadas, sus casas construidas, barrios. Es muy fácil, o sea, pero en esa época saber de que yo tengo que aportar a la reconstrucción, al crecimiento, claro, a la evolución del municipio, de que empezar de cero es otro cuento. Santiago, incluso es algo que pienso mucho, pues desde el primer programa yo dije, ¿cómo habrán hecho para volver a surgir? Porque pues muy fácil, como se decía, perfectamente decir, me voy a otro lugar, ¿para qué sigo acá? Pero la gente continuó y admirar, me parece muy bonito la unión que tuvo el pueblo, o sea, la gente se unió para... crear esto, porque gracias a esas personas que decidieron unirse, seguir en el municipio, pues estamos aquí, vemos que tenemos parques, diferentes construcciones y bueno, ahí con el tiempo poco a poco hemos ido mejorando, pero fue gracias a la iniciativa de ellos de querer continuar. Entonces digo, qué bonito. No sabía que las primeras casas después de toda esta tragedia fueron de Paroy. De Paroy. Paroy era un cartón, eso era un cartón. Hay una anécdota muy bonita del Paroy porque es que el paroy, usted puede encerrar el lote que llamamos, encerraban el lotecito que invadían. Nosotros miramos por esos huecos, ¿qué pasó acá? ¿No? Se lo comió los animales anoche. Entonces era bastante... Pero la gente lo cogió como le digo, el playonero es fuerte. El playonero, a pesar de todo lo que ha vivido, lo que le ha pasado, es fuerte, sobrevive. Y resalta la imagen del pueblo. Todo es una lucha constante ahí, como queriendo decir, aquí están los hijos del pueblo, como dicen alguien. Sí, aquí estamos. La zozobra, don Nelson, también del río. Es decir, claro, o sea, estamos frente a un río que acabó con todo. Con todo. ¿Con qué confianza nosotros seguimos viviendo en este pueblo? Ajá. Seguimos haciendo vida, seguimos construyendo nuestra casita en el mismo pueblo que probablemente el río puede volver a acabar. O sea, era también la incertidumbre de como que en qué momento esa zozobra, esa incertidumbre, esa inestabilidad de que voy a dormir, pero ¿será que mañana nuevamente se va a meter? Yo creo que también eso caló. Eso fuerte porque... Y aún así lo hemos vivido. Recuerdo en el 2010 por ahí como que intentó. Alcanzó algo entonces, a tocar. Pero queda como esa herida ahí. Sí, la gente queda como pensante ahí en esa parte. Pero mire que vuelvo y le recalco. Mire que todo lo que el río se llevó, la gente volvió y construyó nuevamente. Si usted baja al centro, toda esa parte está construida. Claro. Y si va a Guacharacale, la gente volvió al lado del río. Al lado del río, y todo eso fue tragedia. El centro fue declarado Camposanto en ese tiempo. ¿Por qué? Porque hacia el fondo hay infinidad de personas que están ahí. Sí, esos son bancos de arena grandísimos. Si usted va a escarbar allá en el centro, allá lo que va a encontrar es arena. Y entonces hay gente que está ahí en el fondo. Nosotros jugábamos ahí después de la inundación, que ya abrieron espacio, ahí volvieron una cancha grande, enorme, y ahí jugábamos nosotros también, y después vinieron a hacer campeonatos y todo eso ahí. Ahí jugábamos con su tío, con Oscar, sí, que era también el arquero de ese tiempo, era Oscar. Entonces, eran los tiempos de nosotros. Pero mire que ahí estábamos, todos esos muchachos y los abuelos y todos estábamos ahí. Y estábamos lo uno estábamos en la niñez y en una adolescencia también. Claro. Entonces,
Y a medida que fuimos creciendo, pues acá nos fuimos haciendo familia, creciendo la familia. Y hemos salido hacia otros lados, pero hemos retornado. Y yo inclusive paródicamente, pues yo ahorita vivo en Puente Viejo, ahí al lado, ahí compré una casita ahí en Puente Viejo. Y me pongo a recordar, uno no sabe las cosas que Dios tiene para uno, porque mire yo dónde vine a vivir, dónde vine a llegar. Sí. Pero le agradezco a Dios por lo que ha hecho, todo lo que ha hecho con uno. Otro papel protagónico que jugó dentro de esta tragedia fueron las personas que directamente no la vieron, que vinieron a ayudar, y es los organismos de socorro, es decir, la solidaridad que se despertó en el departamento y en el país, ayudar a este recién pueblo que estaban haciendo y que ya no lo era, que acaba de fallecer, es decir, toda la ayuda humanitaria que vino en ese momento, los organismos, todas las ayudas gubernamentales y demás que vinieron a ayudar, que fueron importantes para que esto se subsanara de una mejor manera. Sí, claro, nosotros tenemos yo llevo 15 años en la defensa civil, tal vez ingresé a raíz de eso, de como de gratificarle a la vida y al pueblo lo que ha hecho por uno también el municipio, en servir en algo, ¿sí? Servir en algo, darle uno tiempo de vida de uno, cuando podías hacer algunas cosas. Pero tenemos una historia de un compañero de la defensa civil que vino en ese tiempo, porque el organismo de socorro, el primer organismo de socorro que llegó al Playón fue la defensa civil. Y en ese venían 2 compañeros de Bucaramanga, hicieron un sobrevuelo al municipio. Inclusive ellos los habían mandado, creo que a Llano de Palmas, porque es que en ese momento la ola invernal era grande. Y alguien les avisó por helicóptero, allá por el radio, que en el Playón había sucedido algo, y entonces le hicieron cambiar la bitácora. Cambiar la bitácora de un vuelo no es fácil. Y me pasó una anécdota, una vez que fui a llevar a unos amigos aquí, el Playón, unos líderes voluntarios, fuimos a pagar candela allá a Betas, donde son las minas de oro. Fuimos a pagar fuego allá y nos llevaron. Y entonces ya en la tarde, ya los voluntarios conmigo me dijeron, no, Nilson, yo era el líder en ese tiempo, el líder presidente. Dígale que nos lleven el helicóptero hasta el Playón otra vez, así como nos trajeron, que nos vuelvan a llevar. Entonces yo fui y le dije a mi capitán, le solicito que me lleve al Playón en helicóptero. Entonces me dice mi capitán, ¿usted cree que esto es un bus, que es un carro, que es? Esto no se puede mover así nomás, el vuelo es por donde esté marcado. Y entonces aprende uno. Y así les pasó a ellos. Pero ellos sí pudieron en ese momento, por la incidencia de la ola invernal en ese tiempo, el año 79, cambiar la bitácora y le hicieron el sobrevuelo al municipio del Playón. Y fue los primeros que dieron el parte de lo que estaba sucediendo. Y inclusive el líder se llama él es de apellido Villamizar también. Se me olvida el nombre de él, pero recuerdo que Villamizar, un señor ya muy de mucha edad, un líder muy... Claro. Nosotros le decimos es el tío. Todavía vive. Todavía vive, él vive creo que en Piedecuesta, Florida Blanca, por ahí, él hace muchas entrevistas. O sea, sobrevoló en ese momento. Oiga, eso nunca lo había escuchado. Claro, Tampoco. O sea, una de las pocas imágenes de todas las personas que pudieron ver desde lo alto. Sí, claro. Prácticamente recién sucedido, el primer plano ahí. O sea, esa imagen es imborrable. Ellos sí lo pudieron sobrevolar. Inclusive los descargaron las dos unidades, los dejaron y se fueron. El helicóptero llegó y los descargó, dijo, bueno, descarguémoslos. Él cuenta que le dieron la vuelta al pueblo para ver dónde podían aterrizar, y tal vez descargaron fue abajo para el lado de la cancha donde está, para allá, por ahí es donde podía más o menos. Y él dice que a donde los soltaron, el helicóptero no pudo aterrizar a tierra. Descender. No pudo descender porque había mucho lodo, palo, todo eso. Entonces les tocó botarse. Dice que ellos se botaron del helicóptero más o menos a 4 metros de altura y se enterraron, a lo que cayeron se enterraron. Entonces él dice que para él la experiencia fue bastante fuerte, y con un botiquín de espalda, lo que podían hacer con eso para ayudar a la comunidad, lo que encontraban ellos. No, impresionante, y de verdad la defensa civil siempre ha tenido esa incidencia social en el municipio del Playón, porque están siempre listos en paz y emergencia. Entonces de verdad es algo de destacar. Santiago, y también me gusta mucho el lema de ellos, que es soldados sin espada, y pues prácticamente ellos llegaron con lo que tenían y a ayudar a la comunidad. No lo pensaron, sino se tiraron. Y pues, bueno, no había escuchado esa parte, no sabía que pues hubo un helicóptero y los primeros que llegaron fue la defensa civil. Ahí conocí yo la defensa civil, los miraba, los vestidos de naranja, pero...
Sí, hay incluso una foto publicada por Guardia Liberal justamente de un sobrevuelo. Ajá. Pero pues la experiencia de estos voluntarios impresionante. Y lo que decía don Nilson, ya para ir terminando, que su vocación de pertenecer a la defensa civil nace justamente de esa compensación hacia el servicio social. Es decir, así como ellos nos ayudaron, yo también ayudo a los demás, así como nos asistieron, yo asisto a los demás, ¿sí? Sí, claro. Quien no vive para servir no sirve para vivir, se dice así popularmente. Entonces, esa labor social de la defensa civil en nuestro municipio del Playón viene justamente a raíz de todo eso, ¿no? Interesante cómo fueron el primer organismo de socorro que pisó el Playón una vez pasa toda esta tragedia de la inundación. Es súper interesante ese dato. ¿Qué le impactó más de esa entrevista, Vale, para ir concluyendo? ¿Qué me impactó? Bueno, la verdad es que fueron muchas cosas, pero la edad que él tenía, o sea, yo digo, alguien tan pequeño, asimilarlo, porque pues al escuchar los relatos de las personas uno dice, ¿cómo habrán hecho? Porque yo digo, o sea, uno tiene todo, su ropa, sus cositas, y de la nada perderlo, saber que hay amigos, familiares también que se los llevó el agua. A mí me parece impactante, pero me sigue pareciendo increíble y de admirar cómo la gente se levantó y volvió como a resurgir, y hoy en día el Playón es el Playón. Exacto. Gracias a esa iniciativa, porque perfectamente pudieron dejar aquí esto abandonado y como que aquí ocurrió algo, una avalancha, y pues ya nadie volvió ya. Sí, yo me quedo con varios aspectos, don Nilson. Primero, digamos que el impacto psicológico que esto puede traer sobre usted, claro. ¿Sí? Y que a pesar de el tiempo, digamos que todavía te queden recuerdos a pesar de la corta edad. Me uno a lo que dice Vale. Segundo, el sobrevuelo de este primer organismo de socorro, digamos, esa imagen que tuvo ese señor en ese momento es única y nadie más la ha tenido. Y lo tercero es la capacidad de servicio de la defensa civil y cómo usted se une también a este organismo y ha servido a tanto a la comunidad. Se le resalta su servicio, se resalta su vida, se resalta toda esa vocación que tiene para con nuestra comunidad. Hoy a través de la defensa civil todavía después de tantos años. Entonces mire cómo todo se engrana, ¿no? Todo tiene como un consecutivo con todo esto con lo que hemos hablado a lo largo de este programa. Así que, don Nilson, gracias por compartirnos esas historias. Lo que queremos es justamente que esto no quede en el olvido, ¿sí? En 300 años que no estemos, le hemos dicho a los sabedores, ¿quién nos va a contar esas historias? Sus hijos tienen la dicha de que tienen la fuente de primera mano, pero quizás sus bisnietos y tataranietos de pronto ya no lo van a tener. Entonces es como ir dejando ese legado, dejando esa memoria colectiva, que el día que ya no estemos hayan al menos estas fuentes de información y que no se pierda la memoria y que no pierda el Playón la tradición, que no pierda el Playón esa cultura, porque necesitamos empezar a trabajar fuertemente en la memoria histórica para que no llegue el día que no haya a quien preguntarle sobre la historia de nuestro municipio del Playón. Entonces ese programa me parece muy oportuno, porque lo que está haciendo es esto, dejar esa memoria colectiva para que las futuras generaciones sobreescriban esa historia. Santiago, y algo que me parece muy bonito es que en cada programa vamos obteniendo más información y vamos aprendiendo más cosas. Tipo, cada sabedor tiene una versión diferente desde su punto de vista, y eso nos ayuda como a tener una información más completa. Y digo que es algo que no se debe perder, porque pues por ejemplo, como yo te dije al principio del primer programa, yo no tenía ni conocimiento, o sea, tenía conocimiento muy poco porque pues mi familia llegó después de la avalancha, entonces era como los relatos de lo que había sucedido. Entonces tenía conocimiento mínimo de este hecho, y pues sigo sorprendida del municipio, de cómo se levantó. O sea, para mí eso es lo que más me ha impactado en todos los programas, la resiliencia en todos estos programas. No como en la ave fénix, en la ceniza, sino cómo renace en medio del lodo, del barro, en el municipio del Playón. Se decía en algún momento un lema súper lindo, porque del barro Dios nos ha sacado. Sí, entonces, súper interesante eso, Vale. Y bueno, me gustaría preguntarle al señor Nilson, ¿qué mensaje le deja a las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones de nuestro municipio, muy importante. Las nuevas generaciones de nuestro municipio se deben levantar primeramente con amor y servicio. Si hay amor, hay servicio.
para poderle servir a una comunidad como es el Playón. A pesar de los problemas que tenemos, a pesar de los conflictos que se forman entre familias, entre nuestros habitantes, por X o Y razones, no hay que perder el amor y el servicio a nuestra comunidad. Porque el día que se pierde eso, se pierde el ser de vivir. Cuando uno siente que verdaderamente, lo que decía Santiago, que nace para servir, esas comunidades, esos jóvenes, esa niñez, van a tener un valor, van a vivir para servirle, inclusive para ellos mismos, para que tengan un futuro mejor. El Playón, yo lo veo, yo tengo una visión del Playón, yo le digo a mis hijos o a mis amistades, yo le digo, quizás yo no lo vea, pero el Playón a futuro debe ser algo muy lindo, muy hermoso, bien organizado, bien bonito, porque es que el Playón tiene hacia dónde crecer, hacia dónde extenderse. Si cuando nosotros empezamos a criarnos, a empezar este municipio, eran estas 3 callecitas aquí prácticamente hacia abajo donde estamos. Ahora mire a dónde va. O sea, el Playón tiene mucho por hacer. En el Playón la gente dice, no, yo me voy del Playón porque en el Playón no hay nada que hacer. No, en el Playón está todo por hacer. En el Playón está todo, el trabajo está acumulado. Pero eso está en ustedes, en las nuevas generaciones, en los nuevos que van naciendo, que van llegando. Porque nosotros ya vamos dando, como dicen, un paso al costado, vamos dando un pasito al otro ladito. Les corresponde a ustedes, que son las generaciones nuevas, con sus ideas nuevas, proyectos, con su estudio, con sus capacitaciones que adquieren. Capacitarse, claro, hay que ir a otros lados a estudiar, a prepararse. Mis hijas no están aquí, hoy en día no están aquí en Colombia, están fuera allá también. Pero qué bueno que todos los conocimientos que adquieren los apliquen al municipio para que esto cambie. El Playón, si llega una persona con la visión de transformarlo sin ninguna clase de interés político, va a ser un pueblo totalmente diferente. Va a ser un pueblo muy dado a conocer a nivel nacional. Si nos quieren así, como estamos, cuando ven reportajes, cuando ven todo esto que lo ven a nivel internacional o nacional, la gente tiene otra visión del municipio. Entonces es muy bonito. Los animo a ustedes y sigan con este trabajo tan importante. La vida es un regalo de Dios. Hoy estamos, mañana no estamos. Así es. Qué bonito mensaje, muchísimas gracias. Bueno, agradecimiento a nuestro sabedor por compartirnos un poco de su conocimiento, de esa experiencia que sabemos que fue trágica, y pues sé que es complicado a veces recordar esos momentos porque son muy fuertes, son escenas muy fuertes y que pues a nadie le gustaría vivir, y menos a esa edad tan corta. Entonces, muchísimas gracias por venirnos a compartir un poco de esa charla, bueno, de esa experiencia, de esa vivencia. A Santiago Botía, nuestro moderador, muchísimas gracias. A ustedes, oyentes, gracias por acompañarnos en este programa. Recordarles, si ustedes quieren volver a escuchar este episodio, en nuestra red social de Facebook, Emisora El Playón Estéreo, en YouTube, Emisora El Playón Estéreo, o en nuestra emisora 88.2 FM. Esto fue Memorias de mi Pueblo, un proyecto que busca la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio del Playón a través de programas radiales y conversatorios. Esta importante iniciativa es liderada por ASECON con el apoyo del Ministerio de las Culturas, de las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y en articulación con la emisora El Playón Estéreo, la Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía de El Playón. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Un feliz día para todos. Esto fue Las Memorias de mi Pueblo. Muchas gracias. Esto fue Memorias de mi Pueblo, un programa radial dedicado a la identificación, preservación y difusión de la memoria histórica del municipio de El Playón, Santander. Cada semana, escuchamos a un sabedor o sabedora de nuestro pueblo, quien nos comparte su experiencia, conocimiento y vivencias en los hechos que han marcado a nuestro territorio, manteniendo viva la historia que nos une. Esta valiosa iniciativa es liderada por ASECOM, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la emisora El Playón Estéreo, Corporación El Convite, Corcoldeín y la Alcaldía de El Playón. Porque la historia vive en quienes se atreven a contarla.